¿Te gustaría saber cuál es el poder de la movilidad y por qué, gracias a entrenarla de manera adecuada, puedes potenciar y mejorar tanto tu rendimiento como tu salud? Perfecto, pues en el libro, y no cualquier libro, el libro de hoy, El poder de la movilidad, de Julia Sierra Luna, te explico todo esto. ¿Por qué me río? Porque conozco obviamente personalmente a la autora. Las personas que estáis más en mi entorno sabéis de sobra que Julia es una gran amiga que ha vivido durante mucho tiempo en la mansión emprendedora aquí conmigo. Y para mí es todo un honor haber leído este libro, tener su libro en mis manos y resumirte este pedazo de libro que explica todo lo que tiene que ver alrededor de la movilidad, que Julia es una gran profesional en este ámbito. Para que te hagas una idea, da talleres prácticos, da seminarios en diferentes box de CrossFit, publica muchísimo contenido en sus redes sociales en este aspecto. En el libro nos habla tanto de la movilidad, de cómo entrenarla, de cómo programar su entrenamiento para hacerlo de manera adecuada, de todo lo que tiene que ver con el tema de lesiones, de si estira antes de entrenar, si no estira antes de entrenar, todo el tema de estiramientos, de lesiones, del dolor, un montón de cosas que va en conjunto y va acorde al entrenamiento de movilidad, pero que también son imprescindibles para cualquier profesional de la salud, seas entrenador, seas nutricionista, seas fisio. Creo que son nociones muy básicas que todo el mundo debería entender, tener. Yo en el resumen de hoy te voy a explicar un poco las bases. El libro está lleno de ejemplos prácticos, tiene incluso también ejemplos de rutinas de movilidad, de cómo estructurarla de ejercicios. Leyendo el libro te regalas toda su biblioteca de ejercicios de movilidad y también te regala su planilla de valoración de movilidad, que me parece que es súper útil. Entonces, bueno, si ves que te interesa el libro porque eres un profesional de la salud o simplemente porque te gustaría mejorar esta parte de la movilidad para mejorar tu entrenamiento, que creo que es básico, sobre todo en el área del CrossFit, que es en el que yo más o menos me he ido adentrando en los últimos meses, años, pues creo que veo mucha falta de movilidad. Entonces, si quieres mejorar tu rendimiento, debes priorizar esta parte. Entonces, bueno, simplemente que te recomiendo muchísimo que leas el libro y que te lo compres si ves que te gustaría, ¿vale? Te dejaré el contacto de Julia y sus redes sociales por la descripción o por aquí. Así que nada, te animo mucho a que le mandes un mensaje, a que le pidas información sobre dónde comprar el libro. Y ahora sí, vamos a comenzar con el resumen de este libro. Antes de comenzar con el resumen, te recuerdo como siempre que, bueno, este libro me lo he leído en una hora poquito, como la mayoría de libros que te traigo al canal. Y es que es posible leer una gran parte de libros en menos de una hora reteniendo más información de la que reteníamos de la manera habitual. Ahora vas a ver todo lo que te voy a explicar, que para que te hagas una idea, en esta hora de lectura no solamente me he leído el libro, sino que tengo aquí un resumen que me va a ayudar para guiarme en la explicación del libro. Entonces, bueno, si quieres saber un poco más sobre cómo tú también puedes leerte libros en menos de una hora y retener más información, te dejaré más información sobre el evento de Lector Feroz que hago próximamente en la descripción. Así que si ves que te interesa, échale un vistazo y estaré encantado de ayudarte. Nada más, vamos a por el resumen de este libro, así que sin más, comenzamos. Perfecto, fiera, pues vamos a por el resumen del libro de Julia Sierra, que me hace, lo que te digo, un montonazo de ilusión haber leído el libro, que me lo haya dedicado, por cierto, que está aquí dedicado de manera personal por la autora, que el otro día estuvo por aquí y me trajo el ejemplar dedicado. Así que bueno, vamos a entrar un poco en el libro. El libro está estructurado en diferentes partes. La primera de todas hace una parte introductoria y una parte de ciertas bases que deberíamos tener en cuenta. Luego nos ayuda a entender qué significa esto de movilidad, qué es la movilidad, que muchas veces confundimos muchos términos, que es flexibilidad, elasticidad, movilidad. Luego hablará un poco del dolor y veremos por qué tiene relación y es importante entender bien el dolor para mejorar nuestra movilidad. Luego va a una parte más práctica de cómo deberíamos mejorar la movilidad. Luego, todavía mucho más práctica en cuanto a que nos da ejemplos de cómo valorar cada una de las articulaciones, nos da ejemplos de rutinas de movilidad, cómo estructurarlas. Y al final pues nos hace un capítulo final de por qué este libro no debería haber sido escrito, ¿no? Y algunas nociones básicas que también deberíamos entender para mejorar nuestra movilidad y tener en general una mejor salud. Así que vamos a empezar por el inicio de todo. Y en el inicio del libro nos presenta dos términos y dos conceptos que a mí me gustan mucho. Uno de ellos es la ley de Pareto, que si no conoces cuál es la ley de Pareto, es básicamente que el 20% de nuestras acciones
nos dan un 80% de resultados y un 80% de acciones nos dan un 20% de resultados solamente. Y este 20-80, 80-20 es aplicable a otras muchas cosas. Por ejemplo, el 20% de la ropa que tienes en el armario te la pones un 80% de las veces y un 80% de la ropa que tienes en el armario tan solo te la pones un 20% de las veces, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este término nos lo presenta con la idea de, vale, vamos a buscar ese 20% de acciones que nos te va a dar un 80% de resultados en tu salud, ¿no? En tu movilidad, en general, en el progreso con el ejercicio. Este es uno de los términos que lo va a tener en cuenta durante el libro. Y otro de los términos que creo que es fundamental para darle importancia y para ver realmente pues esa importancia de entrenar la movilidad es el término de afilar el hacha, que básicamente nos cuenta la historia de un leñador que tenía que talar no sé cuántos árboles cada día y que veía que, joder, según iban pasando los días, dedicando el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, cada vez talaba menos árboles. Y hasta que le dijo a su jefe, oye, que cada vez talo menos árboles, ¿esto por qué es? Y su jefe le dijo, oye, ¿hace cuánto que no afilas el hacha? Y pues le dijo, oye, pues muchísimo tiempo. Pues oye, pues igual deberías replantearte afilar el hacha. Y dice, no, sí, hombre, como no tengo tiempo yo para empezar a afilar el hacha. Como una manera de, joder, muchas veces queremos progresar lo más rápido posible, meter más kilos a la barra, queremos progresar lo más rápido posible y descuidamos de ciertas bases de, oye, pues de vez en cuando igual viene bien pararse, ir más despacio, vas a dedicar igual 1 hora de tu trabajo, en lugar de atalar 3 árboles, vas a afilar el hacha y gracias a que has afilado el hacha, durante esa jornada, durante las próximas jornadas, vas a ir mucho más rápido y vas a acabar talando muchos más árboles, ¿vale? Pues es un poco la idea. Y me parece muy buena comparativa la que nos hace la autora con lo que viene siendo entrenar y prestar atención al entrenamiento de movilidad, ¿vale? En lo referente a tu salud, a prevención de lesiones y mejora de rendimiento. Esos sean términos generales para iniciar el libro. Luego nos explica qué significa la movilidad, qué es esto de movilidad. Pues básicamente hace una diferenciación entre flexibilidad, que básicamente la flexibilidad sería como una manera pasiva en la que mides cuánto es capaz de elongarse un cuerpo. La elasticidad, que vuelve a ser algo pasivo, en la que pues aquí medimos cuánto de capaz es un cuerpo de retomar su estado inicial una vez que lo han estirado, ¿no? Y la movilidad, que en lugar de ser pasiva como las dos anteriores, sería la capacidad de controlar activamente una articulación en todo su rango de movimiento. Es decir, que aquí sería algo activo, que luego pues lo entenderemos un poco mejor. ¿Que de qué depende la movilidad que podemos tener? Pues depende de diferentes factores. Uno de ellos es los topes anatómicos. Es decir, si tú anatómicamente tienes más espacio en tu hombro, en diferentes espacios anatómicos, como por ejemplo el fémur, pues puede que tengas más movilidad de cadera o menos predeterminada de manera anatómica, ¿vale? Hay gente que igual anatómicamente pues va a poder tener más rotación de cadera, menos rotación de cadera, etcétera, y esto viene predeterminado anatómicamente. Este es uno de los motivos por los que depende la movilidad. Otro motivo es el tejido conectivo. Y el tejido conectivo luego también nos explica cómo también puede ser diferente entre hombres y mujeres, por el ejemplo de las hormonas, ¿no? Pues en el caso de las mujeres, como la oxitocina, pues juega un papel fundamental y suele hacer que las mujeres tengan mayor movilidad que los hombres. Por ejemplo. También depende del sistema nervioso, que básicamente el sistema nervioso es como un sistema protector que nos protege para tratar de... y nos protege y nos limita el rango de movimiento que tenemos. Que entendiendo un poco esto, luego veremos pues por qué hay que hacer un tipo de entrenamiento, hay que hacer otro, etc. Nos lanza las típicas preguntas. Oye, ¿este músculo lo tengo acortado? O, oye, tengo una contractura. Es como cosas que siempre se han tenido como dogmas, ¿no? Joder, pues es que tengo los isquiotibiales acortados o es que tengo una contractura. Y básicamente nos explica que no es exactamente de esa manera y que eso es un poco un mito, que no está demostrado que en un músculo se pueda cortar y que tampoco una contractura significa que haya más rigidez en esa musculatura, sino que simplemente son mecanismos protectores. También nos pone el ejemplo de cómo personas que tenían una lesión, en el momento en el que les anestesian, son capaces de tener un mayor rango de movimiento. Y esto viene porque no tenían la limitación de un tope anatómico, por ejemplo, sino que esta limitación de movilidad venía
pues a nivel del sistema nervioso, ¿no? Que tu cuerpo, como te habías hecho daño, pues te estaba mandando señales de, ostras, no, cuidado, no avances más porque te puedes volver a hacer daño, como un sistema de alarma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el momento en el que les anestesiaban, este sistema nervioso pues desaparecía, por así decirlo, y ganaban más rango de movimiento. Por ejemplo, para que vayamos entendiendo ciertas cosas. Más adelante nos habla del dolor, ¿vale? De cómo se concebía antes el dolor, que antes nos dice que existía el modelo cartesiano, que decía, por así decirlo, que existiese un daño, activaba unos receptores y esos receptores mandaban la señal al sistema nervioso central y producía una sensación de dolor. Hoy en día se sabe que daño no es igual a dolor, es decir, siempre que hay daño no hay dolor, y no siempre que hay dolor significa que haya habido un daño. Y aquí, por ejemplo, nos habla un poco de que en 1997 aparece el modelo biopsicosocial, que básicamente esto es una visión holística y nos dice que hay muchos más factores, aparte del daño, aparte de los fisiológicos, que intervienen en que tengamos dolor o no. Aquí, Julia, me has hecho un buen guiño porque he visto que has puesto un ejemplo de los Sanfermines, que bueno, que no lo sepa, yo soy de Pamplona, y ha puesto el ejemplo que en uno de los Sanfermines del 2014 un chico fue corneado durante el encierro y tuvo un gran desgarro del cuádriceps. Y este chico, durante 10-15 segundos, su principal objetivo era huir del toro, que no fuese pillado. Entonces, aunque tuvo una cornada increíble y tenía un desgarro del cuádriceps, nos habla como en esos segundos ese chico no sentía ningún tipo de dolor, que al final lo único que buscaba es sobrevivir. Entonces, sería un ejemplo de hay daño, pero no hay dolor, ¿vale? Es verdad que sí que este sería un ejemplo, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado nos habla de un ejemplo en el que justo es al contrario. Hay dolor sin haber daño físico. Y nos habla de un ejemplo de un obrero que estaba en la obra y tuvo que dar un salto de un piso para otro o algo así y se clavó un clavo en la bota y de repente pues le empezó a doler un montón porque vio que el clavo había atravesado su pie y dices, madre mía, qué dolor, ¿no? Y el chico estaba medio desmayado del dolor y demás. Y bueno, en el momento en el que le van a intervenir en urgencias, se dan cuenta que el clavo había pasado entre dos dedos, que tenía una pequeña rozadura y que el clavo no le había atravesado el pie, ¿vale? Entonces es como una manera de que tú has creado ese dolor a través de tus creencias, ¿no? O de lo que te has imaginado que había ocurrido, pero no había ocurrido. Entonces sería un ejemplo de que has tenido un montón de dolor cuando realmente el clavo no te había atravesado, ¿vale? Pues para que veamos un ejemplo de lo contrario, que puede haber dolor sin que haya daño físico. Me parecen muy buenos dos ejemplos. Nos habla del sistema de alarma, que al final pues hay que tener en cuenta que el objetivo del sistema de alarma es protegernos, ¿no? Y que el dolor no es negativo. El dolor muchas veces pensamos, pues ojalá vivir sin dolor. Y no, el dolor nos protege. Tú pones la mano sobre el fuego y gracias a que te quemas, pues no te haces un daño físico mayor, ¿no? En cuanto hay dolor, pumba, lo quitas. Para que veamos. Y luego también nos habla un poco de la balanza entre lo que sentimos como una amenaza y lo que sentimos como una seguridad. Entonces, básicamente, si tú, ante un ejercicio, ante una lesión, tienes como muchos refuerzos de que es algo seguro, de que, oye, mira, pues me he fastidiado la mano, pero como yo soy corredor de maratón, pues no pasa nada. Me recuperaré enseguida, no pasa nada, y yo puedo seguir corriendo mi maratón. Es como que tienes muchos puntos en el lado de la seguridad. Entonces, la manera en la que tú interpretas esa lesión es mucho menor que si, por ejemplo, te has hecho una lesión en la mano, pero eres guitarrista, eres estrella de rock y te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Y dices, ostras, que es que no se me va a pasar, ya verás qué faena, que va a perder el trabajo, no va a tener ingresos. Bueno, pues como se encadenan una serie de factores que te aumentan muchísimo el estrés y hacen que suponga una mucha mayor amenaza para ti esa lesión que en el ejemplo del maratoniano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, que todo este tipo de cosas intervienen y cuanto más factores tengamos de seguridad, pues mucho mejor va a ser para disminuir el dolor y para que nos recuperemos antes y viceversa. Vale, he estado entendiendo un poco el tema del dolor, que al final tiene muchísimo que ver con la temática del libro y no solamente con la temática del libro, sino también con el entrenamiento de movilidad. Nos habla también del tema de los estiramientos, que hay muchísimos mitos que rodean a los estiramientos. Entonces nos habla que si hay que estirar antes de calentar, o sea, que si es bueno estirar en el calentamiento, que si es bueno estirar en la cama en la vuelta a la calma, si es bueno para prevenir lesiones,
Entonces, bueno, entra en profundidad en cada una de estas partes. Uno de los mitos más arraigados es que estirar ayuda a prevenir lesiones o estirar ayuda a tener menos agujetas y recuperarte antes. Y que sepas que simplemente esto es un mito que nos comenta que que si tú te gusta estirar, que si lo asocias como algo que te aporta bienestar, pues no hay ningún problema en que estires, simplemente que no está asociado a que vaya a disminuir el riesgo de lesión, ¿vale? También nos habla que el papel de los estiramientos antes se pensaba que era a nivel de los sarcómeros, es decir, que estiraba la musculatura, que estiraba el tejido, y se ha visto que esto no es así, ¿vale? Que el efecto que tiene sería más a nivel sensorial, pues a nivel un poco de inhibir ese sistema nervioso central que veíamos que era como algo protector, pues hace que esa señal sea menor y por lo tanto pues puedas tener un mayor estiramiento, pero sobre todo por la parte sensorial, ¿vale? Por los mecanismos neuronales. Nos habla de otros factores que también pueden ayudarnos a mejorar la movilidad, como el tema del uso del foam roller. También nos habla de la imaginería motora, que básicamente es mediante un espejo, tú mueves el miembro que está bien y te estás imaginando que el miembro contrario, el miembro que está mal, pues se está moviendo. Entonces, bueno, ayuda a tener mejoras. Y también del flossing, que es como un vendaje con bandas elásticas. Más adelante entra en un apartado muy práctico, que aquí pues tampoco te puedo explicar. Habla del modelo de joint by joint, que básicamente es un modelo que nos dice que ciertas estructuras, ciertas articulaciones deberían ser móviles, tendrían que tener movilidad, y otras deberían tener estabilidad, ¿vale? Y que van una tras otra. Es decir, por ejemplo, la articulación del hombro debería ser móvil y la articulación de la columna torácica pues debería ser estable. Entonces, que haya una debilidad, imagínate, en la movilidad del tobillo, puede intervenir tanto en el pie, que sea mucho más inestable, o en la rodilla, ¿no? Pues que tengamos un valgo de rodilla, por ejemplo. Entonces, una debilidad, algo negativo, que una falta de algo en una articulación, pues puede intervenir en las siguientes. Entonces, tú imagínate que veas que hay una persona que en sentadilla hace un valgo de rodillas, es decir, que mete las rodillas hacia adentro, pues no significa que tenga problema en las rodillas. O sea, puede ser un problema de falta de movilidad de tobillo, y entonces lo compensa metiendo las rodillas hacia adentro, etcétera, 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 ¿vale? O de cadera. Entonces, bueno, que lo tengas en cuenta. Aquí nos regala su plantilla de valoración inicial de la movilidad y nos dice cómo valorar cada una de las articulaciones: el pie, el tobillo, la rodilla, la cadera, la columna lumbar, la columna torácica, la articulación escapulotorácica, el hombro, el codo, ¿vale? Un montón de historias. No voy a entrar en cada una de ellas. Si ves que te interesa y quieres profundizar en esto, pues te animo a que te compres el libro. Y luego también nos habla de los principios de entrenamiento, que es decir, que muchas veces tenemos asociado a que los principios de entrenamiento pues los podemos utilizar para nuestro entrenamiento de gimnasio y entrenamiento de fuerza o entrenamiento cardiovascular, pero no lo tenemos tan integrado como que, oye, que estos principios de entrenamiento también deberías integrarlos en tu entrenamiento de movilidad y deberías cumplirlos en tu entrenamiento de movilidad para poder realmente progresar. Y nos habla del principio de individualización, el de supercompensación, el de sobrecarga progresiva, el de continuidad y el de especificidad. Por último, nos da unos consejos sobre cómo deberíamos estructurar nuestra sesión de movilidad y nos da ejemplos prácticos de sesiones de movilidad, que me ha parecido esto súper útil y súper gráfico, pues para que tengamos ciertas ideas. Y bueno, los pasos, por así decirlo, los diferentes bloques en los que estructurar tu sesión de movilidad sería una primera parte de automasaje, una segunda parte de estiramientos, una tercera parte de activación analítica y una cuarta parte de tratar de aprovechar este rango que has ganado durante esta fase en un entrenamiento de fuerza específico a la movilidad que quieres ganar, ¿vale? Una parte súper útil porque estas 4 partes, luego en función de si quieres mejorar la movilidad de tobillo, mejorar la movilidad de hombro, mejorar la movilidad overhead, mejorar la movilidad de sentadilla profunda también que nos prepara, pues te dice, oye, mira, pues un ejemplo de sesión de movilidad para mejorar la profundidad de tu sentadilla sería esta, con estos ejercicios, este tiempo y demás, esas repeticiones. Y lo mismo con diferentes partes del cuerpo, y me parece que esa parte es súper útil. Y para acabar el libro nos comenta un poco eso, que por qué este libro no debería ser escrito, ¿no? Y nos habla de algunos términos que creo importante mencionar. El término de hormesis, que básicamente es que un estresor, lo que concebimos como algo que puede ser negativo, en una dosis adecuada puede resultar ser algo positivo. Y un ejemplo de esto sería el ejercicio físico o la exposición al frío, por ejemplo.
nos lo liga con un término que me parece súper importante y que creo que tiene muchísimo que ver con el tema del dolor, con el tema de la movilidad, que es el término de ser personas antifrágiles de Nassim Nicolás Taleb, que básicamente lo que buscamos es eso, ante algo que nos perturbe, en lugar de ser frágiles y rompernos, pues ser antifrágiles, que es decir, que te hagas más fuerte, pues tú tienes una dosis de estrés de entrenamiento, que obviamente de un primer momento es algo negativo, es algo que te estresa, es algo que debilita tu cuerpo, pero gracias a esa debilidad luego eres una persona mucho más fuerte. Pues este sería un poco el término de antifragilidad, ¿no? Y por último también nos comenta diferentes acciones que estarían dentro de ese 20% de acciones que nos darían un 80% de resultados y que podemos ya aplicar como una parte de entrenamiento invisible en nuestro día a día y que nos va a ayudar mucho. Nos habla de la importancia de romper el sedentarismo, de tratar de estar el menor tiempo posible en una silla, sentados y movernos. Nos habla de tratar de utilizar calzado minimalista y que algo muy sencillo que vamos ya a empezar a hacer es simplemente andar descalzos en casa. Que variemos nuestra posición de estático. Aquí nos comenta un poco el tema de las standing desk, las mesas un poco que nos sirven para trabajar de pie. También nos dice, oye, pues también puedes trabajar sentado durante un rato en el suelo. O incluso dice, oye, mira, también puedes trabajar durante un rato en la cama. Que la idea, por así decirlo, principal es que no mantengas una misma postura durante mucho tiempo, ¿vale? Y por último, también nos habla de la importancia de respirar correctamente, que dices, joder, ¿cómo que respirar correctamente? ¿Qué tendrá que ver con la movilidad? Y nos dice que sí, que tiene bastante que ver, que puede intervenir mucho en la movilidad que tenemos y que muchas veces respiramos de manera incorrecta. Así que bueno, ese sería un poco el resumen de este libro, del libro del poder de la movilidad de Julia Sierra. Espero que te haya gustado el libro, que te hayas quedado con algún concepto que digas, oye, mira, pues esto no lo estoy aplicando, lo voy a empezar a aplicar. Oye, mira, no estaba entrenando la movilidad, voy a empezar a entrenarla, que era algo que tenía muy descuidado y me ha gustado ese ejemplo de afilar el hacha. Pues bueno, lo dicho, que si ves que te interesa este tema, te recomiendo muchísimo que sigas a Julia Sierra en sus redes sociales, que comparte muchísima información que estoy seguro que te va a ayudar mucho más. Y que si ves que te interesa el libro, quieres tener los regalos que da en los ejemplos de sesiones de movilidad, pues te animo muchísimo a que puedas leer el libro para que al final profundices mucho más en todos los términos que te he ido comentando. Así que nada, Marfira, un saludo a ti, Julia, que estoy seguro que has escuchado el resumen. Me ha encantado el libro. Y nos vemos en próximos resúmenes de libros. Te mando un rugido muy fuerte. ¡Hasta luego!